Vamos a arrancar con algo que para mí es muy importante porque siento que la desinformación no ayuda en un país que ya tiene un montón de enfrentamiento entre las personas por un montón de motivos, políticos, no políticos, sociales, ideológicos, lo que sea, y que me parece que en este momento lo que tenemos que hacer es informar para defendernos. Y, por ejemplo, ¿defendernos de qué? De que entre esa desinformación hay cuestiones de salud pública a las que estamos expuestos y que no ayuda que nos mientan, por ejemplo, omitiendo ciertos datos como estos. Sí, Ernest, vamos a hablar de la presencia de asbesto o amianto, este producto que es un producto mineral que está, digamos, es noticia porque los metrodelegados, los trabajadores del subte están justamente reclamando hace mucho tiempo porque hay presencia de asbesto no solamente en los vagones, sino en distintos lugares de trabajo, como por ejemplo en los tanques y techos, en las aislaciones térmicas y eléctricas, en motores, en cañerías, no solamente del subte, sino de un montón de edificios de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país, porque es un material que se utilizaba mucho hace algunas décadas. Hoy está prohibido. Por su enorme resistencia, sí, ¿verdad? por resistencia al calor, digamos, también a las cuestiones eléctricas. Entonces, en algún momento se utilizó, hace 20 años que está prohibido, que desde la Organización Mundial de la Salud lo que piden y reclaman a los gobiernos y a las instituciones es que quiten la presencia de asbesto de todos los lugares en los que existe. Bueno, hoy hay presencia de asbesto en el subte, lo están reclamando los metrodelegados, que además no es una cuestión teórica. Hay 86 empleados del servicio que fueron afectados por la presencia de este material en las formaciones, 6 desarrollaron cáncer y 2 fallecieron por esta enfermedad, sobre todo porque es un material que es tóxico en el momento de la inhalación y termina afectando al sistema respiratorio y a los pulmones. Pero ¿quién mejor que un médico y una persona que sabe más que nosotros para darnos detalles, ¿no? E informarnos sobre este material que, repito, no está solamente en el subte. No, no Perdón, está no es médico, es científico, es sí. una persona que sabe... Es químico. Es químico, es químico, exactamente. Está con Lurri en el móvil. Así que, Lurri, por favor, te dejo abrir el móvil y hacer las primeras preguntas, por favor. Adelante. Buen día, compañeras, nuevamente. La verdad que la introducción que diste, Faba, es excelente. Es muy grave lo que está pasando en el subte, no solo para los trabajadores y las trabajadoras, sino también para quienes usamos el subte cada día. Estamos hablando con Hernán Rubio, fuera del aire estábamos comentando también en dónde está el asbesto y dónde está el peligro para quienes usamos el subte. Bueno, el asbesto es una fibra mineral que por sus características de poderse hilar, de su resistencia a la temperatura, su resistencia a la tracción, etcétera, fue usada en un sinnúmero de instalaciones, tanques de agua, techos, como ustedes bien lo habían presentado. Ahora, el problema es que sus microfibras, el tamaño de un micrón, o sea, la milésima parte de un milímetro, liberadas al aire pueden ser inhaladas y ahí provocan problemas respiratorios. En el subte está en un sinnúmero de instalaciones, por ejemplo, escaleras mecánicas, por ejemplo, centros de potencia, que son los centros de transformación eléctrico, y por supuesto en las formaciones en donde viajan todos los días los pasajeros. El problema es que estando en un estado de degradación o despeluzándose, exponen a los pasajeros también al peligro de contraer algún tipo de patología, obviamente. ¿Cómo sería la mejor manera de llevar adelante que se saque todo el asbesto? ¿Es posible esto? Bueno, esto ya está dicho mediante el amparo que interpuso AGTCIP en primera instancia y fue ratificado en enero de este año en segunda instancia por la Cámara. Entonces, lo que hay que hacer principalmente es, primero, un recambio de formaciones. Tengamos en cuenta que hay formaciones de 60 años rodando con amianto por las líneas de subte actualmente. Entonces, primero lo que hay que hacer es un recambio de formaciones. Después hay que sacar el amianto de todas las instalaciones fijas que hay en estos momentos en el subte. Llámese centros de potencia, escaleras mecánicas, etcétera, etcétera. Eso es lo que es mandatario, primero lo pide la ley y segundo está ratificado en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Son trabajos que van a durar años, pero evidentemente hay que encararlos. Y hasta ahora, por ahora no hay grandes avances en eso. Se ha hecho, pero no es suficiente de ninguna manera. De hecho, en la línea B, los coches Mitsubishi, que son los que tienen los asientos de pana rojo, están pintadas su carrocería del lado de adentro
con una de las peores variantes del asbesto, que es el asbesto azul o crocidolita. Entonces, decir que no pasa nada es un tanto aventurado. Bueno, compañeras Fabi, Ernestina, Hernán las está escuchando y como verán estamos muy expuestos a muchos peligros, así que las está escuchando con sus preguntas. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Gracias por contestar tan claramente las preguntas. Como usuaria de subte, y mis compañeras claramente también, ¿cuántas horas se puede calcular digamos, que necesitamos o el cuerpo necesita estar expuesto al asbesto para decir empieza a ser peligroso? Bueno, es muy buena la pregunta porque da pie a la siguiente respuesta. No existe un límite seguro para una sustancia cancerígena. Esto es lo que tiene que quedar muy en claro. Nuestra ley los dice desde el año 1979. La ley que regula los productos químicos, en cuanto a los cancerígenos, dice la concentración debe ser mantenida a niveles tan bajos como sea posible porque no hay un límite seguro. Claro. Y les doy este ejemplo. El límite para el asbesto en el año 1979 era de 5 fibras por centímetro cúbico de aire respirable. En el año 1991 se modifica y pasa a ser de 2 fibras por centímetro cúbico. Claro. En el año 2003, hace 20 años, sufre la última modificación y pasa a ser 0,1 fibra por centímetro cúbico. 50 veces menos, está bien, 50 veces menos, en el término de menos de 40 años. Y hoy en la Comunidad Económica Europea están hablando de límites de 0,01, o sea, 500 veces menos. Claro. Entonces no estamos seguros con los límites que esgrimen. No hay un límite seguro para un cancerígeno. Esto es lo que hay que tener muy en cuenta y está ratificado en la justicia porteña. Hernán, una postilla sobre esta pregunta tiene que ver, ¿hay asbesto en otras sustancias que no sepamos, que estamos expuestos naturalmente en la vida? Sí, bueno, está bien. Uno obviamente lo que trata es de no ser alarmista, tiene que hablar con fundamento, así como no se puede decir que no hay ningún peligro, como uno suele escuchar, y uno está viajando en un vagón con fibras que se desmenuzan de asbesto, no sé cómo se puede decir que no hay ningún peligro, pero en cuanto a otras sustancias, sí, obviamente puede haber otras sustancias. Hay una película ahora que está muy en boga que se llama en inglés Dark Waters, por ejemplo, acerca del teflón. Claro. Hay un montón de sustancias. El radón, en ámbitos subterráneos, el radón es un tema no menor. La radiación ultravioleta, por el solo hecho de estar expuesto al sol en trabajos solares. Hay mucha incidencia, pero lo que hay que establecer, y tiene que quedar muy en claro, es un criterio preventivo. A nosotros los higienistas nos guía lo que debe ser un criterio preventivo. Ante un riesgo hay que declararlo, no negarlo. Hay que exponerlo y hay que actuar en consecuencia. En el caso del subte, cuando se descubrió el asbesto, que fue porque explotó el caso en España, y fueron formaciones compradas de España con asbesto y las trajeron a la Argentina, nosotros tuvimos que traccionar 1 año para que reconozcan que había asbesto. Y ellos lo sabían porque estaban en los planos de los coches que compraron. Sí, Luis, perdón, Hernán, quería preguntarte sobre el reclamo en particular de los trabajadores, porque pareciera que no hay respuesta, ¿no?, de las empresas, tanto de MOVA como del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay evidencia científica, hay, digamos, informes, también está la vida y la experiencia de quienes hoy están transitando enfermedades. ¿Cuál es la respuesta y por qué no se toman medidas? Bueno, en realidad, sería largo de explicar, pero hay un sistema, una concatenación de causas. Lo de la negación de que existe un riesgo y todo lo que eso conlleva es un accionar que es muy típico, inclusive se da en España también. En el caso de los subtes de España se da que la parte empresarial lo primero que hace es negar. Lo que pasa es que en España la parte empresarial es el Estado mismo. Acá tenemos un concesionario al cual lo controla un organismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la Dirección de Protección del Trabajo, que es la policía de trabajo que debería controlar, también es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es un poco difícil que el perro se muerda la cola. Por ejemplo, cuando hablan de estos análisis de aire que hay hechos, los análisis de aire los hace el propio acusado, lo hace la empresa en su momento Metrovías y ahora EMOVA. Ellos los hacen, ellos los escriben, ellos los publican y la autoridad les cree. No hay ningún poder de auditoría. Frente a eso, la GTCIP, los metrodelegados, tuvieron que salir a tomar muestras de instalaciones y probar
a través de la Universidad Nacional del Sur, una universidad pública, con sus propios análisis, que existía asbesto en el subte. Así todo, un año duró hasta que se reconoció la presencia de asbesto. Entonces, por eso la inacción o cierta, no sé cómo llamarlo, pero es difícil que alguien que tiene un problema se controle a sí mismo. Claro. Y eso nos costó una lucha que ya lleva 5 años. Hernán, teniendo en cuenta, calculo que por tu experiencia en litigar, en estas, como asesor técnico, ¿no? En estas cuestiones, sabés cómo son los pasos a seguir. Pero ¿cuál es la última instancia legal en este tema? Bueno, legal también hubo que interponer, no solo, nosotros hacíamos las denuncias, por supuesto a la Dirección de Protección del Trabajo, que como ya te dije es parte del propio gobierno de la ciudad. Sí, por eso. Pero también paralelamente, vos fíjate que el tema está ya en febrero del 2018. Ya en abril del 2018 hubo que poner el primer recurso de amparo. Después se interpuso otro recurso de amparo en el 2020, donde hubo una sentencia favorable, y después hubo un fallo en Cámara en enero de este año, del 2023, que ratificó ese fallo favorable a la postura de los metrodelegados, de que había que eliminar todo el asbesto. O sea, paralelamente de la vía administrativa, acá se interpusieron recursos a través de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y los pasos, bueno, vienen siendo esos. Después hay, lamentablemente, los deudos del primer fallecido, trabajador del subte, también presentaron su recurso. Yo no tengo un seguimiento muy de lo que es la parte legal de eso, pues no es mi métier, pero sí interpusieron un caso también y creo que ahora está corriendo una causa penal también por cuerda separada. Pero imagino que teniendo en cuenta que aquí hay una cuestión que tiene que ver con derechos humanos, con peligro de muerte, me imagino que esto tiene que, como última instancia, la Corte Suprema, porque, digamos, me imagino que hay acá en juego es vida de gente, de personas. Sí, por supuesto. El tema es gravísimo, los tiempos obviamente corren en contra. Cada vez que Quiero pasar también este dato, ¿no? De la masa total de trabajadores hay 1.400 trabajadores que todavía no son revisados médicamente como correspondería. Todavía son reticentes a revisar a todos los trabajadores. Claro. Y por eso es que se está pidiendo que ante esta incertidumbre y hasta que no se consustancie el plan de desasbestización totalmente, bueno, mientras tanto bajar las horas de exposición, claro, que es jugar con las probabilidades, por lo menos decir, bueno, expóngannos menos, aunque sea. Claro, porque también es esa discusión, ¿no? La gente confunde una cosa con la otra. No es que que el metrodelegado quiere trabajar menos. Lo que se está diciendo es, mientras tanto, por lo menos reduzcamos las horas de exposición. Pero se llegó a ese límite, o sea, se está, hablando mal y pronto, digamos, pero se está mendigando, por favor no me expongan tanto. Entonces la víctima pasa a tener que justificarse y decir, no, bueno, discúlpenme, no es que yo sea vago, pero no. No es así. Acá hay una cuestión probada, está probada en la justicia, está probada en todos los estamentos, de que hay asbesto. Entonces, por lo menos, bueno, no me expongan tanto. Ese es el pedido. Se está llegando a los 90 damnificados, hay 3 muertos, 2 en actividad y 1 jubilado, hay 6 casos de cáncer. Entonces, bueno, el criterio preventivo que es, si no se puede bajar las condiciones, por lo menos no exponer tanto al trabajador. Eso lo manda el ABC de la política higienista en cualquier lugar del mundo. Hernán, eso es en el caso de los trabajadores. Para los usuarios y usuarias, ¿hay algún tipo de recomendación? Por ejemplo, se me ocurre, usar barbijo es una forma también de cuidarse, digo, mientras no se pueda resolver de forma institucional esto. A ver, uno como hombre de la parte técnica y científica no quiere ser alarmista. No, claro. El pasajero está expuesto infinitamente menos que un trabajador. Claro. Esa es la ventaja, que está expuesto muchísimo menos. Un barbijo no soluciona nada ante el tema del asbesto. El asbesto se necesitan filtros muy especiales. Estamos hablando de fibras que tienen la milésima parte de 1 milímetro y vuelan por todos lados. Lo que sí, uno a veces está viajando en determinadas formaciones, vuelvo a reiterar, los Mitsubishi, los de asiento de pana roja de la línea B, tienen pintura
de asbesto azul en el interior de su carrocería. Claro. Y eso no está tocado ni va a ser tocado. Entonces se impone el recambio de formaciones que pide la justicia. Claro. Aparte, Hernán, cuando uno ve... Uno no quiere ser alarmista. No, Sí. hay que serlo. Yo prefiero que lo seamos, porque en definitiva es como cuando fue la pandemia. Yo prefería que me dijeran todo lo malo que podía pasar y no pecar porque gracias a eso pudimos evitar el mal mayor, digamos. Sí, claro. Hernán, además yo veo cuando mostramos las imágenes que quienes entran a hacer los estudios en las formaciones están íntegramente protegidos. ¿El asbesto entra solo por inhalación o también por piel, contacto con las manos? ¿Cómo entra el asbesto a nuestro cuerpo? No, al ser una fibra sólida, la principal vía de ingreso es por inhalación. Por inhalación, por excelencia, esa es la, Ok, la perfecto, principal, perfecto. la principal vía. Hernán, Julieta te saluda, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta. Este producto es muy tóxico para los seres humanos. Quiero preguntarte, ¿qué se hace, por ejemplo, en el caso de que se pueda retirar el asbesto del subte, por ejemplo? ¿Qué se hace con eso? Porque si es tan tóxico para los seres humanos, ¿para qué se puede reutilizar? ¿Y qué impacto tiene en el medio ambiente? No, reutilizar ninguno. O sea, el uso, reuso, compra, venta, manipulación del asbesto está prohibido absolutamente en la Argentina desde el 1 de enero del 2003, hace 20 años. Okay. Está absolutamente prohibido. Lo que se hace es, hay que llamar a empresas registradas, especializadas a tal efecto, se trata como un residuo peligroso, se encierra en bolsas con precinto y eso va a rellenos de seguridad. Y no se toca nunca más. Eso es un relleno que queda señalizado y no se puede intervenir. Okay. Qué locura, subte, ¿no? ¿no? O Qué sea, un locura, residuo qué- como... no sé, qué especie que ha hecho tanto daño y que es difícil repararlo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Me llevé química todos los años, pero si hubiera sido mi profesor, seguro hubiera aprendido muchísimo más. Un beso enorme, Hernán. Lurri, Bueno, muchísimas un gusto y Sí. quiero pasar un avisito Por simplemente. De todo lo que nosotros hablamos está documentado. No es palabras en el aire, porque si no, todo el mundo habla y qué sé yo. Todo lo que decimos está documentado y está a disposición. Así hicimos las causas ante la justicia y todo. Está todo documentado, así que quedamos a disposición y muchísimas gracias por la atención. No, por favor, y nosotros seguimos insistiendo que no hay nada peor que la desinformación y la omisión de la información en los medios de comunicación que enfrentan a la gente con los trabajadores. Es muy importante que sepan que no solo los trabajadores están luchando por el derecho a trabajar en sanidad,